Hay empresas que se construyen y hay empresas que se conquistan. Bernard Arnault no inventó el lujo, no diseñó ninguna colección, no fundó ninguna marca. Lo que hizo fue algo que requería un tipo diferente de genialidad: entender que las marcas de lujo más antiguas del mundo, aquellas construidas durante generaciones, eran activos financieros que el mercado estaba valorando sistemáticamente por debajo de su potencial real, y después comprarlas, una a una, con una frialdad y una precisión que sus rivales tardarían décadas en comprender. En 2023, LVMH, el grupo que Arnault construyó, tenía ingresos de 86.000 millones de euros, 75 casas de moda, joyería, vinos, cosméticos y distribución de lujo. Louis Vuitton, Dior, Moet & Chandon, Hennessy, Bulgari, Tiffany, Givenchy, Fendi, Celine, Marc Jacobs, Sephora. La capitalización bursátil superó en algunos momentos los 400.000 millones de euros, haciendo de LVMH la empresa más valiosa de Europa. Y detrás de todo ello, un ingeniero de Roubaix, en el norte de Francia, formado en matemáticas y construcción, que aprendió inglés a los 40 años para poder comprar empresas americanas, que sobrevivió batallas corporativas que habrían destruido a la mayoría, y que en varios momentos del siglo XXI fue la persona más rica del planeta. No construyendo tecnología, no extrayendo petróleo, vendiendo bolsos. Esta es la historia de cómo Bernard Arnault construyó el mayor imperio del lujo de la historia. Bernard Arnault nació en 1949 en Roubaix, una ciudad industrial del norte de Francia conocida por sus fábricas textiles. Su padre, Jean Arnault, era ingeniero y dirigía una empresa constructora familiar llamada Ferres Sabinel. Arnault estudió en la École Polytechnique, la institución académica más selectiva de Francia, donde se forma la élite de ingenieros y administradores del Estado francés. Graduado en 1971, entró directamente a trabajar en la empresa familiar. Hay dos detalles de su formación que sus biógrafos citan con regularidad. El primero, Arnault estudió piano desde niño y alcanzó un nivel técnico considerable. En entrevistas ha dicho que el piano le enseñó que la perfección técnica requiere disciplina repetitiva y que no hay atajos para la excelencia. El segundo, su formación en ingeniería le dio una mentalidad de sistemas, la capacidad de ver una empresa o una industria como un conjunto de piezas que pueden ser reorganizadas para funcionar de forma óptima. Ambas cosas, la búsqueda de la excelencia formal y el pensamiento sistémico, serían características definitorias de su estilo de gestión durante las siguientes 5 décadas. En 1971, la empresa familiar construía viviendas y tenía ingresos modestos. Arnault convenció a su padre de pivotar hacia el sector inmobiliario de mayor valor añadido y después de vender la división de construcción. La transacción generó capital que Arnault usaría para su siguiente movimiento. 1981, con la elección de François Mitterrand y la llegada de la izquierda al poder en Francia, Arnault decidió que el clima para los negocios en su país se había deteriorado, vendió activos y se mudó a Estados Unidos. Allí pasó 3 años observando cómo funcionaba el capitalismo anglosajón y aprendiendo inglés. En 1984, Arnault regresó a Francia. Tenía 35 años, capital propio, y había identificado una oportunidad que los bancos y los fondos de inversión no habían visto. El grupo Boussac, uno de los conglomerados textiles más antiguos de Francia, estaba técnicamente en quiebra. El gobierno francés buscaba un comprador privado para evitar el desempleo de miles de trabajadores. Entre los activos del grupo Boussac estaba una marca que Arnault consideraba extraordinariamente infravalorada: Christian Dior. Dior había sido fundada en 1947 por Christian Dior con el icónico New Look, la colección que redefinió la moda europea de post. Era una de las marcas de moda más reconocibles del mundo. Arnault se presentó al gobierno con una propuesta: asumir las deudas del grupo Boussac, comprometerse a mantener el empleo durante un periodo determinado y recibir el grupo completo. El precio era simbólico dado el pasivo que asumía. El gobierno aceptó. Arnault obtuvo Christian Dior. Lo que hizo a continuación fue considerado en su momento brutal. Vendió o liquidó todos los activos del grupo Boussac excepto Dior. Los trabajadores cuyo empleo había prometido proteger fueron despedidos en gran número cuando venció el periodo de compromiso. La prensa francesa lo llamó el lobo con piel de cordero. Arnault nunca se disculpó por la estrategia. Argumentó que el saneamiento era condición necesaria para la supervivencia y que Dior, rescatada de un grupo moribundo, generaría más empleo a largo plazo que el Boussac que había heredado. Con Dior como base,
Su siguiente objetivo era mucho más grande. En 1987, dos de los nombres más importantes del lujo francés se fusionaron: Louis Vuitton, el fabricante de maletas y artículos de marroquinería fundado en 1834, y Moet Hennessy, el grupo que controlaba las marcas de champán y coñac más prestigiosas del mundo. La fusión creó LVMH. Pero desde el primer momento, las relaciones entre las familias propietarias, los Racamier de Louis Vuitton y los Chevalier de Moet Hennessy, fueron conflictivas. El grupo estaba paralizado por luchas de poder internas. Henri Racamier, el patriarca de Louis Vuitton, buscó un aliado externo para inclinar la balanza a su favor. Contactó con Arnault. Arnault aceptó entrar en el capital de LVMH como inversor minoritario, pero mientras Racamier creía que tenía un aliado, Arnault compraba acciones silenciosamente en el mercado. En 1989, con el respaldo financiero del banco Lazard y la firma de inversión Guinness, Arnault poseía el 43% de LVMH. La maniobra fue calificada como una de las tomas de control más audaces de la historia del capitalismo francés. Racamier, que había invitado al lobo dentro del redil, quedó fuera. Arnault se convirtió en presidente y CEO de LVMH a los 40 años. La prensa financiera francesa lo describió como un raid corporativo. Arnault lo describía como una inversión estratégica en activos de valor excepcional mal gestionados. La diferencia entre las dos descripciones era, en parte, una cuestión de perspectiva, y en parte, de quién había ganado. Una vez, con el control de LVMH, Arnault estableció un modelo de gestión que sería copiado por sus competidores, aunque nunca igualado con la misma eficacia. El principio central era aparentemente contradictorio: crear un conglomerado de decenas de marcas de lujo manteniendo intacta la percepción de independencia, exclusividad y herencia de cada una de ellas. Las marcas de lujo viven y mueren por su autenticidad. El consumidor que compra un bolso de Louis Vuitton o un vestido de Dior no quiere sentir que está comprando un producto de un conglomerado industrial. Quiere la historia de la casa, el artesano de París, la tradición de décadas. La solución de Arnault fue estructural. Cada marca de LVMH mantiene su dirección creativa independiente, sus talleres, su identidad visual, su posicionamiento. Lo que comparte con el grupo son los recursos que el cliente nunca ve: distribución global, acceso a capital para expansión, poder de negociación con proveedores y gestión financiera centralizada. La marca es soberana, la infraestructura es compartida. Esta arquitectura tiene consecuencias importantes. LVMH puede contratar a los mejores diseñadores del mundo, porque puede ofrecerles los recursos que las casas independientes no pueden, y al mismo tiempo darles la autonomía creativa que las burocracias corporativas convencionales destruirían. El fichaje de John Galliano para Dior en 1996 fue el ejemplo paradigmático. Un diseñador de máxima audacia creativa, con la infraestructura de producción y distribución de una multinacional detrás. La tensión entre la libertad creativa y el control financiero es permanente en LVMH. Arnault la gestiona, con una atención al detalle que sus colaboradores describen como obsesiva. La historia de las adquisiciones de Arnault tiene un capítulo que revela con especial claridad su metodología. El intento fallido de tomar el control de Hermès. Hermès fue fundada en 1837 como taller de arneses para caballos en París. En el siglo XX se convirtió en una de las marcas de lujo más exclusivas del mundo. El bolso Birkin, creado en 1984, tiene listas de espera de años y precios de reventa que triplican el precio original. Entre 2001 y 2010, LVMH adquirió silenciosamente, a través de instrumentos financieros derivados que no obligaban a declarar posiciones, aproximadamente el 22% del capital de Hermès. Cuando la familia Hermès se dio cuenta, Arnault ya tenía una posición significativa. La reacción de la familia fue inmediata y eficaz. Las 100 y pico familias propietarias se agruparon en una holding familiar que concentró el 52% del capital, haciendo materialmente imposible cualquier toma de control. Después demandaron a Arnault alegando que la adquisición oculta violaba las normas de transparencia del mercado de valores. La AMF, el regulador financiero francés, multó a LVMH con 8 millones de euros. Arnault acordó vender su participación en Hermès en 2014, registrando una ganancia de más de 5.000 millones de euros en la operación. Había intentado la maniobra que le había funcionado en LVMH y no la había completado, pero había salido con 5.000 millones. La historia de Hermès se convirtió en el manual de cómo una empresa familiar puede blindarse ante un depredador corporativo. En enero de 2021,
LVMH completó la adquisición de Tiffany & Company por 15.800 millones de dólares. Fue la mayor adquisición de la historia de la industria del lujo. El proceso no fue lineal. LVMH había lanzado una oferta de adquisición en noviembre de 2019 a $135 por acción. Tiffany la había aceptado en principio. Después llegó la pandemia. En septiembre de 2020, LVMH intentó retirarse de la operación, argumentando que las circunstancias habían cambiado materialmente. Tiffany demandó. Los abogados de ambas partes pasaron semanas en tribunales de Delaware. El acuerdo final, en octubre de 2020, redujo el precio a $131 por acción. LVMH pagó algo menos. Tiffany obtuvo certeza jurídica. La lógica detrás de la adquisición era geográfica y demográfica. LVMH tenía una presencia dominante en Europa y Asia, pero necesitaba reforzar su posición en el mercado americano de lujo. Tiffany, con su posicionamiento en joyería y su iconicidad americana, era la pieza que faltaba. Después de la adquisición, LVMH renovó completamente el posicionamiento de Tiffany. Nueva dirección creativa, nueva imagen, campaña global, protagonizada por Beyoncé y Jay-Z. El diamante amarillo de Tiffany, uno de los más grandes del mundo, fue fotografiado con Beyoncé. No hay inversión en marketing más eficiente que esa. En los 2 años posteriores a la adquisición, los ingresos de Tiffany crecieron un 60%. Uno de los elementos menos discutidos de la estrategia de LVMH es su uso sistemático del arte como instrumento de posicionamiento de marca. En 2006, LVMH anunció la construcción de la Fondation Louis Vuitton en París, un museo de arte contemporáneo diseñado por el arquitecto Frank Gehry. Chocolat, el edificio, inaugurado en 2000, es una de las obras de arquitectura más espectaculares de Europa, 12 velas de vidrio, que emergen de un bosque en el Bois de Boulogne. El coste de construcción fue de aproximadamente 800 millones de euros. La Foundation alberga la colección de arte personal de Arnault, una de las más importantes de Francia, y organiza exposiciones de artistas contemporáneos de primer nivel. Ha recibido más de 10 millones de visitantes desde su apertura. La inversión en la Foundation no es filantropía en sentido convencional. Es una decisión de posicionamiento de marca con un retorno difícil de medir pero real. Asocia el nombre Louis Vuitton con la cultura, la creatividad y la ambición arquitectónica. Convierte una empresa de marroquinería en institución cultural. La misma lógica opera en las colaboraciones de Louis Vuitton con artistas como Takashi Murakami, Stephen Sprouse, Yayoi Kusama o Jeff Koons. Estas colaboraciones generan colecciones de edición limitada que son simultáneamente productos de moda y objetos de arte. Crean escasez artificial, justifican precios que ningún análisis de coste de materiales puede sostener. El lujo no vende materiales, vende significados. Y el arte es la fuente de significado más antigua que existe. Una de las obsesiones recurrentes en los análisis de LVMH es la pregunta de la sucesión. Arnault tiene 5 hijos de 2 matrimonios. 4 de ellos trabajan en posiciones directivas dentro del grupo. Delphine Arnault, la mayor, es CEO de Christian Dior. Antoine Arnault gestiona las comunicaciones y la imagen del grupo. Alexandre dirige Loro Piana. Frédéric es CEO de Tag Heuer. Jean es director de Louis Vuitton para productos de relojería. La estrategia es obvia y deliberada. Los 5 candidatos son evaluados en tiempo real por los resultados que obtienen en marcas de diferente tamaño y complejidad. El sucesor será quien demuestre capacidad de gestión, no quien tenga más simpatía paternal. Arnault ha dicho en varias entrevistas que la sucesión en las empresas familiares fracasa cuando el criterio de selección es la sangre y no el mérito, que él quiere que LVMH sea gestionada por el mejor candidato disponible, que en su esperanza será uno de sus hijos, pero que si ninguno está a la altura, buscará fuera. Si es verdad o no lo sabremos cuando llegue el momento. Lo que es objetivamente cierto es que la estructura accionarial de LVMH protege el control familiar con independencia de quién tome las decisiones operativas. La familia Arnault controla aproximadamente el 47% del capital y el 63% de los derechos de voto a través de una holding familiar. No hay posibilidad de una maniobra como la que Arnault hizo con LVMH aprendió de lo que él mismo había hecho. En los años 90, cuando Arnault comenzaba su expansión global de LVMH, China era un mercado irrelevante para el lujo, un país de ingresos bajos sin clase media significativa. Arnault apostó que eso cambiaría, que el crecimiento económico chino crearía la mayor clase media del mundo, y que esa clase media
al acceder a mayor renta disponible. Seguiría el mismo patrón que todas las clases medias emergentes de la historia: comprar marcas de prestigio como señal de ascenso social. La apuesta resultó ser de las más rentables de la historia empresarial. En 2023, China y los consumidores chinos en todo el mundo representaban aproximadamente el 35% de las ventas globales de lujo. Louis Vuitton, Dior y las otras marcas de LVMH construyeron redes de tiendas en las principales ciudades chinas antes que la mayoría de sus competidores. La estrategia en China tiene una complejidad específica. Las marcas de lujo occidentales son deseadas precisamente porque son occidentales, porque representan una herencia cultural diferente, pero las campañas deben adaptarse culturalmente sin perder la autenticidad que las hace deseables. El equilibrio es delicado. LVMH resolvió el problema en parte con una inversión masiva en experiencia de tienda. Los flagship stores de Louis Vuitton y Dior en Shanghái, Pekín y Chengdu son algunos de los más espectaculares del mundo, con eventos culturales, cafeterías, exposiciones y servicios personalizados que van mucho más allá de la transacción comercial. El objetivo no es vender un producto, es vender una pertenencia a un mundo. En 2009, en el peor momento de la crisis financiera global, las ventas del sector del lujo cayeron entre un 15 y un 20%. Las principales marcas del mundo se enfrentaron a la misma decisión: recortar precios para mantener volumen, o mantener precios y aceptar caídas de ventas. Arnault eligió mantener precios. Fue una decisión contraria al instinto de la mayoría de los gestores y a las recomendaciones de muchos analistas del sector. La lógica era simple pero radical. El precio en el lujo no es solo un mecanismo de intercambio, es parte del producto. Un bolso de Louis Vuitton que hoy cuesta 3.000 euros vale en parte porque cuesta 3.000 euros. Si lo pones en oferta a 1.500, no vendes el mismo producto a mitad de precio, destruyes el producto. Las marcas de lujo que realizaron descuentos durante la crisis de 2009, incluso discretamente, a través de outlets o ventas privadas, tardaron años en recuperar la percepción de exclusividad. Algunas no la recuperaron completamente. LVMH registró una caída de ingresos en 2009, como era inevitable. Pero cuando el mercado se recuperó en 2010 y 2011, las marcas del grupo recuperaron la posición de liderazgo con márgenes intactos. La disciplina de precio en el lujo es el equivalente a la disciplina de balance en la banca. La ruptura de la norma genera un beneficio inmediato y un daño estructural de largo plazo. Las empresas que la mantienen en los momentos difíciles son las que sobreviven generaciones. Arnault lo sabía desde el principio y tuvo la frialdad para aplicarlo en el momento más difícil. En diciembre de 2022, Bernard Arnault superó a Elon Musk como la persona más rica del mundo según el índice de Bloomberg de multimillonarios. Su patrimonio estimado era de más de 180.000 millones de dólares. La noticia generó una cobertura mediática que Arnault nunca había tenido fuera de los círculos financieros y de moda. De repente, el público general descubrió que el hombre más rico del planeta no era un tecnólogo californiano, sino un ingeniero francés de 73 años que vendía bolsos y champán. La reacción de Arnault fue característica: prácticamente ninguna declaración pública, ninguna aparición en medios de comunicación generalistas, ningún tuit, ningún post. Arnault da muy pocas entrevistas, no tiene redes sociales, no hace apariciones públicas innecesarias. Su visibilidad pública es inversamente proporcional a la de sus marcas, que son omnipresentes. El contraste con Musk, que tuiteaba varias veces al día sobre sus empresas, sus opiniones políticas y sus enemigos personales, no podría ser más marcado. Arnault ha explicado su discreción en términos simples: las marcas que gestiona son las protagonistas, él es el gestor. El CEO, que se convierte en más famoso que la empresa que dirige, ha invertido la jerarquía correcta. Hay en esta posición una coherencia con su modelo de negocio. LVMH vende marcas con herencia y misterio. El lujo requiere distancia. Un CEO omnipresente en medios sociales es, por definición, lo opuesto del lujo. El éxito de Arnault generó imitadores que construyeron sus propios grupos de lujo diversificados. François-André Pinault gestiona Kering, el segundo grupo de lujo del mundo, con marcas como Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga y la joyería Boucheron. La historia de Kering incluye la transformación de Gucci, que en los años 90 era una marca en decadencia, en uno de los iconos de lujo más deseados del mundo, impulsada primero por Tom Ford y después por Alessandro Michele. Johann Rupert dirige Richemont, el grupo suizo centrado en la alta joyería y la relojería. Cartier, Van Cleef,
Arpels, Ipide, Jaeger, LeCoultre, Piaget. La competencia entre los tres grupos, LVMH, Kering y Richemont, es real pero también cooperativa en ciertos aspectos. Los tres se benefician del crecimiento del mercado del lujo global, y los tres tienen interés en mantener los estándares de calidad y exclusividad que justifican los precios del sector. La diferencia entre LVMH y sus competidores es de escala y diversificación. LVMH es más de 3 veces más grande que Kering en ingresos, y su diversificación, desde vinos y champán hasta cosméticos pasando por distribución minorista de lujo con Sephora y DFS, le da una resiliencia ante las crisis sectoriales que un grupo centrado en moda o relojería no tiene. Cuando la moda sufre, el champán sigue vendiéndose, y viceversa. En 2023, LVMH publicó los resultados del ejercicio: 86.000 millones de euros de ingresos, 16.000 millones de euros de beneficio neto, un margen neto del 18,6%. Para tener una referencia, el PIB de muchos países europeos de tamaño mediano es inferior a los ingresos de LVMH. El grupo emplea a más de 196.000 personas en todo el mundo. Opera más de 6.000 tiendas, tiene presencia en más de 80 países. La división de moda y marroquinería, dominada por Louis Vuitton y Dior, representa aproximadamente la mitad de los ingresos totales del grupo. Louis Vuitton es individualmente la marca de lujo más valiosa del mundo, con un valor estimado de entre 80 y 100.000 millones de euros. Los vinos y espirituosos representan el 8% de los ingresos, pero generan márgenes superiores a la media. El champán y el coñac de Tennessee tienen costes de producción relativamente estables y precios que crecen anualmente con independencia de los ciclos de moda. La capitalización bursátil de LVMH en 2024 oscila alrededor de los 350.000 millones de euros, haciéndola la empresa cotizada más valiosa de Europa de forma consistente. El patrimonio personal de Arnault, compuesto principalmente por su participación en LVMH a través de la holding familiar Group Arnault, se estima entre 150 y 200.000 millones de euros dependiendo de la cotización del momento, construido en esencia, comprando bien y gestionando mejor. La historia de Bernard Arnault y LVMH enseña cosas que no se encuentran en la mayoría de los libros de estrategia empresarial, porque el lujo es un sector que viola deliberadamente muchas de las reglas del management convencional. La primera, el valor no siempre está en crear algo nuevo. A veces está en identificar activos infravalorados que el mercado no sabe gestionar y devolverle su potencial. Arnault no inventó Louis Vuitton ni Dior, pero entendió su valor mejor que quienes los poseían. La segunda, la arquitectura corporativa puede ser una ventaja competitiva. La estructura de LVMH, con autonomía de marca y recursos compartidos, no es obvia ni fácil de ejecutar. Requiere un equilibrio de control y delegación que muy pocos grupos de esa escala han logrado mantener. La tercera, el precio es parte del producto en los mercados de aspiración. Reducir el precio de una marca de lujo para ganar volumen es destruir la marca. La disciplina de precio en los momentos difíciles es lo que separa las marcas que duran generaciones de las que se convierten en marcas de outlet. La cuarta, la discreción tiene valor. El hombre más rico del mundo sin redes sociales, sin apariciones mediáticas innecesarias, es también el gestor de las marcas más asociadas con el misterio y la exclusividad. No es una coincidencia. Y la quinta, la paciencia como estrategia. Arnault construyó LVMH durante 40 años. Cada adquisición, cada decisión de diseño, cada apertura de tienda fue una pieza de una composición que solo tiene sentido vista en perspectiva, como en el piano. Bernard Arnault demostró que el valor más duradero no siempre se crea, a veces se reconoce en lo que otros no supieron ver, y se construye con disciplina, paciencia y una frialdad que los mercados confunden con indiferencia, pero que es, en realidad, claridad estratégica de largo plazo. Pero hay una historia que es su opuesto perfecto. La historia de dos estudiantes de doctorado en Stanford que no querían construir una empresa, que de hecho intentaron vender su idea por $1 millón y nadie la quiso, y que acabaron construyendo la herramienta más usada de la historia de la humanidad, la herramienta que hoy procesa más de 8.500 millones de búsquedas al día, la que sabe más sobre lo que piensan los seres humanos que cualquier institución, empresa o gobierno en la historia. Larry Page y Sergey Brin, Google. Y la pregunta que nadie se ha respondido del todo: ¿qué ocurre cuando una empresa privada controla la puerta de entrada a todo el conocimiento humano? En el próximo episodio del Imperio.